Buenas tardes, vamos a continuar con las ponencias del día de hoy. Ahora vamos a escuchar al maestro Antonio Méndez haciendo un recuento de un trabajo importantísimo para la música antigua. Howard Valle Brown es uno de los más reconocidos, ya fallecido, más reconocidos investigadores en temas de música antigua, interpretación, musicología, rescate, etcétera. Y hace algún tiempo sacó un pequeño, pues yo creo que la intención es hacer un manual, pero acabó siendo una propuesta de acercamiento a, a todo el aspecto de ornamentación, del Renacimiento. Por supuesto, jalando información de diversas fuentes. Ese trabajo, por cómo asentó el conocimiento, las taxonomías, cómo nos acomodó el panorama, sigue siendo un trabajo muy importante y bueno, pues yo agradezco a Antonio que tenga a bien darnos sus impresiones del mismo, darnos un acercamiento y lo que tenga que decir al respecto. Así que adelante, Antonio. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo le puse de título Releyendo a Meyer Brown, ornamentación en la música del siglo XVI, como el mismo libro lo dice. Y bueno, pues es la práctica interpretativa de la música del siglo XVI a partir de los tratados que más influencia tuvieron en la introducción de diversas técnicas de ornamentación, improvisación y ejecución. Es muy interesante este tratado, este libro, porque es como una comparación de tratados. Entonces, pues dan una idea de las prácticas de la época y sirve para fomentar y pues de alguna manera desarrollar el buen gusto, entre otras cosas, ¿no? Que sirve para la música de todos los tiempos. Solo que hay que adaptar ese buen gusto a la época determinada. Pues bien, voy a ir un poco rápido porque es demasiada información, entonces trataré de ser lo más económico posible en el tiempo para que pueda pues compartir toda esta información que es realmente muy importante. Entonces, las prácticas del siglo XVI para ornamentar la música escrita se pueden reconstruir con la ayuda de 10 libros de instrucciones o tratados que fueron escritos en Italia entre 1535 y finales del siglo. Aquí está una lista posible para esto que hablábamos hace un momento, doctor. Voy a decir los nombres de los autores y los nombres de los tratados irán saliendo conforme vaya la plática en curso. Silvestro di Ganassi, Diego Ortiz, Girolamo Dalla Casa, Ricciardo Rognoni, Giovanni Camillo Maffei, Luca Conforto, Botticelli, Bassano, Virgiliano. Estos tratados pues hablan enseñan cómo ornamentar, no solo se dedican a una parte, por supuesto, dedican una parte al instrumento al cual son dedicados, pero básicamente enseñan muchas otras cosas, la articulación, la ornamentación, el fraseo, en fin, son tratados que nos ayudan a formarnos como músicos, no solo como instrumentistas. Entonces, otros tratados cubren un amplio rango de materias, así como extensas discusiones de técnicas, por ejemplo, de técnicas de ornamentación. Por ejemplo, el compendium de Clóquico, Hermann Fink, la práctica de música, Sacconi también con su práctica de música. Y aunque en esta primera lista no figuran otros tratados, pues deberían de hacerlo. Juan Bermudo, Tomás de Santa María, Girolamo di Ruta, Hans Buchner y otros sobre teclados. No hay que perder de vista que el corpus de la música para laúd, que en conjunto con el de teclado, nos brinda una idea de ornamentación para la música de ensambles, tanto vocal como instrumental, motetes, canciones, madrigales, misas, etcétera, con tablaturas más o menos ornamentadas. Y entonces todo este corpus teórico del que hablábamos expone Clóquico, Fin, Sacconi, expone la manera de ornamentar y en consecuencia la manera de ejecutar pasajes. Están dirigidos a toda clase de instrumentos, así como para la voz, siendo este el instrumento a imitar y reconociendo la supremacía de la voz humana sobre los demás instrumentos. En resumen,
Toda la evidencia, libros de ornamentación, tratados teóricos generales, así como aquellos dedicados exclusivamente a instrumentos de teclado y el inmenso corpus de música polifónica arreglada para instrumentos solistas, debe tenerse en cuenta para tener un acercamiento a las convenciones habituales de la interpretación de la música durante el siglo XVI. La ornamentación en el siglo XVI. Los intérpretes acostumbraban embellecer la música mediante fórmulas melódicas o patrones ornamentales conocidos como disminuciones, passaggi o giorgi. Las disminuciones y passaggi es lo mismo. Se usaban tanto para la ornamentación vocal como para la instrumental. El término Georgi es un término que se ocupa para la instrumentación, la ornamentación vocal exclusivamente. Entonces, este embellecimiento por medio de los patrones ornamentales se agregaban o se introducían a una melodía, es decir, que sustituían las notas o grupos de notas más largos de una composición por estas fórmulas melódicas y en realidad eran una variación melódica. La gran mayoría de los autores del siglo XVI distinguieron dos tipos de ornamentos: los que se aplicaban a las notas individuales, como los trémolos, los bordados, los grupos, y las disminuciones o passaggi. Aquí tenemos ejemplos como los que mostró la maestra Patti del trémolo, que son estos ejemplos mencionados en la mayoría de los tratados del siglo XVI. Entonces, el trémolo se puede definir como una alternancia rápida entre una nota principal y su auxiliar superior o inferior. Y como ya lo han comentado, el intervalo entre las dos notas puede ser de un semitono, tono o una tercera, dependiendo del afecto que se quiera destacar. Aquí tenemos el ejemplo A, aquí está el cursor, el puntero láser, es un ejemplo de diruta, y bueno, la si, la si, la si, la A, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, son la manera de hacer los trémolos o trinos. La función del grupo, por otro lado, estaba mucho más definida que la del trémolo, pues el grupo no es más que un trino cadencial. Suele comenzar en la nota que adorna y el ornamento usualmente termina con una fórmula involucrando la tercera por debajo. Mi, fa, mi, fa, sol, ¿no? La, sol, la, sol, la, sol, fa, sol, la. Entonces es la manera de ejecutar el trino, el grupo. Otros de los ornamentos que se introducen a finales de siglo son el clamatione de Diruta y el trilo de conforto. El clamatione, slide o portamento es un adorno ascendente hasta una tercera o una nota inicial de una tercera o una frase una cuarta inferior. Este fue un adorno vocal que utilizó Botticelli en 1594. Por otro lado, el trilo de conforto parecen haberse introducido en la música de finales del siglo XVI y reflejan ambos, clamatión y trilo, los gustos del barroco temprano. Es la transición que empieza a haber ya desde las décadas finales del siglo XVI hacia lo que va a venir en el siglo XVII, el próximo periodo, el barroco temprano. Los clamationi y trile, en resumen, deberían reservarse para la música escrita o al menos interpretada de 1590. Sin embargo, el trémolo o el trino y el grupo prácticamente se puede añadir a cualquier composición escrita en el siglo XVI. Pasajes, passaggi, igual a disminuciones. Los autores de los manuales de ornamentación se centran principalmente en los passaggi. Dedican la mayor parte de su espacio a explicar cómo dividir las notas más largas de una composición aplicándoles fórmulas melódicas compuestas por muchas notas cortas, es decir, muchas notas rápidas. Los tratadistas, vamos a quitar el puntero, presentan una serie de tablas sistemáticas que muestran fórmulas melódicas alternativas para cada uno de los intervalos más comunes, segundas, terceras, cuartas, quintas, que ascienden y descienden. Em, Además, también incluyen ejemplos de fórmulas melódicas para decorar las cadencias y figuras melódicas estándar.
Aquí hay ejemplos de cómo Diego Ortiz, en este ejemplo 6, decora una segunda. Este es el intervalo base, que son dos blancas, re, mi, y aquí presenta sus fórmulas para embellecer este intervalo. Pero también Botticelli y todos los tratadistas de la época, y no solo del siglo XVI, sino los que siguieron más adelante, hacen esto. Quantz también en su tratado también presenta una serie de fórmulas para embellecer estos intervalos. Entonces, Botticelli, para el mismo intervalo, presenta todavía más fórmulas. No quiere decir que sean las únicas de Diego Ortiz. Sin embargo, Botticelli pues hace una recopilación exhaustiva de fórmulas para una segunda. En el ejemplo 8, este que está por acá, Ganassi escribe todos los intervalos básicos como semibreves. Indica que sus ejemplos pueden transformarse de compás binario a ternario. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo transformar de un compás a otro, de una medida ternaria a una binaria y al revés. Eh, la característica distintiva del Fontegara, como ya se mencionó, pues es las proporciones, estas 5 4 6 4 7 4, que es cuatro notas en el tiempo de una blanca, cinco corcheas en el tiempo de una blanca, 6 y 7. Pero entonces, lo interesante de esto es que lo que reflejan es la predilección de Ganassi por los ritmos libres, pues estas disminuciones o passaggi debieron ser tocados tan rápido que prácticamente sonaban sin medida, en lugar de una lectura literal cuidadosamente medida. Conforto, por otro lado, pues en su tratado indica que sus ejemplos pueden ser em, adaptados a todo tipo de voz, de todo tipo de instrumento, en cuestiones de registro, y presenta diversas soluciones de los ornamentos. Aquí está escrito y aquí está tocado. Cómo se ve escrito y cómo se debe de tocar, pero hay otras alternativas. Esta que está aquí no es la única, sino presenta más soluciones. Em, Este libro de Conforto, antes de seguir, pues estaba claramente, le voy a regresar, estaba claramente diseñado para principiantes y dice que promete a los que se contenten con adornar, con aprender a adornar en semicorcheas o crome, como le llamaban, memorizar suficientes patrones en 9 días, un día para cada intervalo, segundas, cuartas, quintas, sextas, séptimas, unísonos, ascendentes y descendentes. De modo que en 20 días o menos podrán improvisar. Sería interesante intentarlo, ¿no? Para que pues nos pongamos así como que en tema con cómo le hacían los intérpretes de esas épocas. Bien, vamos a continuar aquí. Particularidades de los tratados. Aunque todo maestro de ornamentación organiza su material de forma convencional, cada uno lo enfoca de manera particular. Ganassi enfatiza las agrupaciones rítmicas irregulares, mientras que Ortiz enfatiza los pasajes simples y las fórmulas cadenciales. Talacasa parece preocupado por los ejercicios velocidad y Roñono lo mismo por los ejercicios de dedos. Conforto se preocupa por la eficiencia y porque el principiante aprenda y se desarrolle. En las décadas de 1580 y 1590 aparece el nuevo estilo de ornamentación. La manera más nueva se caracteriza por cambios rápidos de ritmo, de lento a muy rápido. Adornos excesivamente floridos de gran velocidad, mientras que al mismo tiempo dejan más notas originales sin adornos que los músicos anteriores. Dalla Casa, en su tratado de 1584, anunció por primera vez el nuevo estilo. Así como cuando Monteverdi anuncia en su octavo libro de madrigales, me parece, si no estoy equivocado, el arribo de la segunda práctica, ¿no? La música al servicio de la palabra. Bueno, pues aquí Dalla Casa anuncia el nuevo estilo
en 1584. Y miren, aquí tenemos este ejemplo en donde Ancor Kio Posadire está ornamentada esta parte entre corchetes. Miren cómo se ve, ¿no? Entonces, más adelante, las recomendaciones de Saconi y demás dicen que hay que ir de lo más simple a lo más complicado. Em, no tan rápido, que de por sí son rápidas, pero se agregan los tresillos de triples corcheas, cuádruples corcheas, tresillos de cuádruples corcheas, en fin, esta es la manera como se ornamentaba ya en esta década de los 500 y 90. En su segundo libro, de la Casa proporciona adornos para una serie de partes vocales completas y presenta 10 canciones y madrigales arreglados específicamente para viola bastarda. Hay que recordar que antes, a principios de siglo, o bueno, en la primera mitad con Ganassi, con Ortiz, con Clóquico, no había la distinción entre el instrumento al cual era dirigido la instrucción. Ya para estas décadas de los 80s y 90s ya se empieza a especializar hacia qué instrumento quiere ir dirigido el tratado y se explotan las capacidades del instrumento. Sí es verdad, Ganassi escribe sobre la flauta y tiene sus capítulos, pero para ella, pero básicamente son tratados que abordan otro tipo de temas, parte del de la flauta exclusivamente. Entonces, Bassano, en su colección de madrigales, motetes, canciones, publicada en 1591, sigue el ejemplo de Dalla Casa al acumular disminuciones excesivamente floridas. Roñono y Botticelli difieren de Della Casa y Bassano en que recurren a la práctica anterior de aplicar ornamentación a casi todas las notas. Botticelli, por otro lado, escribe adornos concebidos de una forma más idiomática para la voz humana que los de cualquier otro compositor. Es decir, apoyaturas inferiores, mordentes simples, mordentes invertidos, trinos, deslizamientos de tercera, etcétera. En resumen, las abruptas luchas de fantasía de Dalla Casa, las gracias escritas de Bassano, los excesos de Roñono y los vocalismos de Botticelli son todas variedades del mismo estilo florido de ornamentación que predominó durante la década de 1580 y la de 1590. Consejos prácticos para el intérprete del siglo XVI y eventualmente para el actual que quiera adentrarse en la interpretación de la música del siglo XVI o no. Eh, como comentábamos, el buen gusto, desarrollarlo, es una cosa de, pues que todos los autores la recomiendan, ¿no? Entonces, estos tratados inciden en eso, en ir formando un gusto particular correspondiente a un estilo, a un lenguaje, para que pues haya eso. Y dan consejos para no caer en barbarismos, ¿no? Como le llaman. El músico actual, el intérprete actual, abordando cualquier tipo de música, pues no está de más que leamos todos alguno que otro tratado de la época que más nos llame la atención, porque hay que recordar que la música es impulso, la música es energía, independientemente que sea de cualquier época. Entonces, vamos hacia la consejos prácticos para el intérprete. Vamos a ir rapidito para que nos alcance el tiempo. Entonces, existían tantos estilos diferentes como virtuosos. Entonces, Hermann Fink y Diego Ortiz coinciden en que la práctica de la ornamentación depende de la agilidad y la aptitud y el temperamento de cada intérprete. Roñono cree que los instrumentistas son más propensos a los excesos que los cantantes y recomienda sus propios ejercicios de dedos para frenar la extravagancia descuidada. Sacconi recomienda, uno, que el cantante siempre pruebe una figura nueva de disminución en ensambles en lugar de un solo. Segundo, nadie debería cantar más disminuciones de los que puede cantar en una sola respiración. Un modelo moderado y limitado de figuras. Cuarto, cada músico debe perfeccionar un número relativamente limitado de pasajes.
Solos y ensamble. ¿Cuál es la diferencia entre estas? El canon del gusto en el siglo XVI, permitido en solista, tiene mayor libertad que a un ensamble. Esta distinción se establece claramente en la literatura teórica, la mayor parte de la cual está destinada principalmente a la parte solista. Entonces, Ganassi afirma explícitamente que su consejo debe aplicarse solo a la interpretación solista. Ortiz aclara las diferencias entre estos tipos de improvisación y Maffei formula 5 reglas. Primero, los adornos deben, 5 reglas para cantantes, ensamble de cantantes. Los adornos deben añadirse principalmente en las cadencias, no añadir adornos a más de 4 o 5 pasajes en una sola composición. Recomienda que los passaggi deben de aplicarse solo a las penúltimas sílabas de las palabras, de modo que el final del adorno coincida con el final de la palabra. 4. Deben procurar embellecer solo las vocales que resulten convenientes para los melismas. 5. Para el adorno grupal, aconseja ceder el paso a los demás para que dos cantantes no adornen simultáneamente. Sacconi, por ejemplo, dice que el embellecimiento debe posponerse hasta que se haya expuesto suficiente material melódico para establecer la identidad de la frase. Sacconi dice que las 2 reglas básicas para la distribución de los adornos son retrasar su introducción hasta después de que se enuncien las primeras notas de la frase y segundo, ordenarlos en orden progresivo de complejidad. Fueron escritas para intérpretes de ensambles, pero también aplican a los solistas, tanto vocales como instrumentales, acompañados de laúd o teclado. En resumen, la ornamentación se aplicaba a la música de conjunto como mera decoración. Su propósito era realzar, pero no transformar el original, mientras que los solistas improvisaban disminuciones, principalmente para mostrar su virtuosismo, incluso a veces a expensas de las intenciones del compositor. Pero no es la única, estas dos situaciones no es lo único. Había un tercer tipo, el embellecimiento como refuerzo acústico. Al parecer, algunos músicos del siglo XVI añadían disminuciones a sus partes para amplificar el sonido total y llenar mejor una sala al doblar voces y otros instrumentos. Entonces, también el tipo de afinación tiene que ver con agrandar el volumen. Vamos a ir hacia adelante porque voces e instrumentos reconocen los tratadistas las discusiones sobre la naturaleza y las limitaciones de los instrumentos, aunque no se desarrollaron estilos idiomáticos para ninguno de ellos. Entonces se empieza a desarrollar la técnica de los instrumentos y empiezan a cambiar la manera de ornamentar. Básicamente es eso. Em, Sacconi comenta que el canto adornado produce tanto placer que quienes no decoran sus partes apenas complacen em, a su público y no son bien vistos por otros cantantes. Ganassi escribe, por un lado, que la primera responsabilidad de un cantante es tener en cuenta la naturaleza del texto. Por el otro, que el instrumentista debe expresar el significado de las palabras con tanta claridad que el oyente pueda distinguirlas y seguirlas aunque estén totalmente ausentes. Si las palabras son alegres, entonces su interpretación será animada. Si son tristes, cantará suavemente y con melancolía. Por último, ya para terminar, esto de las articulaciones. Entonces, lere, lere, toro, toro, tirituru, turuturu, gara, gara, gere, gere, de Ganassi, de la casa ler, 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 que eran las lengua di Giorgia, la lengua de la disminución. Los músicos de viento, por lo general, ligaban las notas más rápidas del passaggi. Ganassi en su regla rubertina reconoció la necesidad de tocar 2 o 3 arcos consecutivos hacia abajo, pero Ortiz es quien menciona por primera vez el legato verdadero cuando sugiere que se podían tocar 2 o 3 semimínimas en un solo arco. Esto para Roñono pues ya era algo normal en 1592. En resumen, terminamos. La música instrumental del siglo XVI aparentemente solía interpretarse de forma completamente destacada
con un golpe de arco o lengüeta por nota. Sin embargo, la velocidad de la ornamentación improvisada impulsó a los intérpretes a ampliar sus técnicas para incluir grupos de notas ligadas. La naturaleza del golpe de lengua invertido sugiere que los patrones de figuración normalmente se organizaban en grupos de dos o cuatro. Cuatro semicorcheas deben estar separadas o bien tocadas como una unidad bajo solo una ligadura o divididas en dos grupos de dos notas cada uno. Hasta que salgan a la luz nuevas evidencias, esas tres formas de fraseo deberían considerarse la manera más habitual de tocar las notas más cortas de la música del siglo XVI. Muchísimas gracias. Fue un poco apresurado, pero bueno, valía la pena, ¿no? Muchas gracias, Antonio. ¿Puedes dejar de compartir la presentación? Sí, Y dejar de compartir. conectamos Aquí nuestras vamos. pantallas, nuestros videos. Pues muy bien. A mí me interesaba mucho, me pareció muy buena idea que tú abordaras precisamente el trabajo de Mayer Brown, pues sobre todo por tu labor en los últimos años de hacer que ensambles con instrumentos modernos puedan tocar a la manera antigua, ¿no? O sea, la música antigua no está no es música reservata para quien posee el arco barroco, para quien posee la oud y el clavecín, ¿no? Este, y bueno, pues aquí te podrás dar cuenta de estas taxonomías. Es un panorama muy claro que establece Mayer Brown, ¿no? Para ese trabajo que habría sido a lo mejor interesante contextualizarlo, que tú hubieras sido primero, antes de, por ejemplo, Daniel, que hizo el trabajo sobre Diego Ortiz, ¿no? Patti, que hizo lo del trabajo sobre Fontegara, ¿no? El de Nazi, etcétera. Pero bueno, está súper bien. Ahora vamos a abrir las sesiones de preguntas. Adelante, ¿alguna ¿Quién pregunta? da más? Sí. Bueno, tal vez comentarte en algún momento, yo después de leer a Mayer Brown, por supuesto, también tuve muchas ganas de aprender disminución con los tratados que él estaba, señalando. Entonces, fue un experimento que hice como hace 2, 3 años, creo, quizá incluso más. Me puse a estudiar seriamente el Diego Ortiz, pero lo hice con gamba, aprendí a tocar gamba y bueno, ahí, de manera muy chistosa, pero ya estaba tocando. Pero después, ya ves que la gamba comparte el mismo patrón de afinación de cuerdas y terceras que la vihuela. Entonces tomé la vihuela y todo es muy natural. Me atrevo a pensar que mucho más fácil que la gamba, ¿no? Bueno, naturalmente para mí sí era más fácil tocar la vihuela que la gamba. Pero vaya, los patrones eran muy claros, ¿no? Incluso hicimos algún experimento con Gisela Ramírez, que ella estaba tocando vihuela en aquel entonces. Fue algo muy educador, muy ilustrador. Y nada más empezamos a hacer la punta del iceberg, nada más empezamos con Diego Ortiz, nos faltaba todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, es muchísimo. Pues adelante, ahora sí, dejo de hablar. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Eh, sí, adelante, Jorge. Sí, bueno, pues muchas gracias, maestro Antonio. La verdad es que bastante interesante. Y sí, efectivamente, eso es como lo elemental para poder hacer un poco de ornamentación en los tiempos antiguos. La verdad es que como músico moderno siempre es, o sea, siempre digo, es que es fundamental que sepamos estas cosas porque dentro del repertorio de músico moderno estamos aprendiendo desde barroco, clásico y romanticismo y aprendemos sin contexto histórico de nada, ¿no? Nada más dice que medio aprendemos. Siempre insisto con esa de, digo, bueno, ¿cuál es la finalidad de que un pianista toque música barroca? Y música de clasicismo, pues que para que aprender el estilo. Y la verdad es que no, como músico moderno, no accedes al realmente el estilo, a la manera real de esto. Y la manera real es ponerse a estudiar los tratados y la documentación que hay ya disponible. ¿No? Entonces, por ejemplo, esos tratados que hablan sobre la manera de ornamentar, sobre la manera de disminuir, sobre la manera de incluso de improvisar, pues es una cadena que sigue así durante el barroco,
bien entrado el barroco y sigue bien entrado el clasicismo y además sigue hasta el romanticismo. O sea, no es como que, ay, entonces en el romanticismo todo se acabó y todos nos olvidamos de esas prácticas. No, o sea, en Chopin también se improvisa, en Schubert se improvisa, en Beethoven mucho más, además porque Beethoven era improvisador de entrada, o sea, él nunca tocaba lo que estaba escrito y eso está bien narrado y Bien todo, nunca documentado, tocaba, sí. está bien documentado, nunca tocaba lo que estaba puesto en sus sonatas ni nada, o sea, él hacía y deshacía a la mera hora. De hecho, todavía hay hasta pruebas documentales del siglo XIX, ya entrando siglo XX, que todavía se llegaron a grabar de pianistas que todavía lo hacen de ese modo, porque aprendieron de ese modo. Entonces es una Sí. línea, la verdad es que entrar a estos tratados, vemos una línea que va así, que no desaparece y que es continua, ¿no? Entonces, Se si rompió en el efectivamente, siglo XX, ¿no? sí, Más o en el menos. siglo XX se rompe, pero realmente entrando ya hasta siglo XX, o sea, estamos hablando de 1920, 1930, que ya Ujú. empiezan los músicos del siglo XIX a morir y ya entonces se aparece Se perdió la la tradición. escuela del Conservatoire de París y toda esta cosa, la escuela Moskovsky rusa, de que lo que Conservatorio. está aquí y no se hace nada, y a Beethoven se toca únicamente lo que está y no te atrevas a ponerle una nota de más porque entonces sacrilegio y todo eso. Consumatum est. Estos tratados, exactamente, esos tratados hacen la apertura de un músico que es propositivo. Creo que eso es fundamental eso. O sea, no nada más estamos tocando Diego Ortiz y pues es que como no tengo idea, pues nada más tocarle así las notas que están y pues como no puso articulación, no articulo. O sea, no, o sea, ya hay maneras de Sí, hacerlo y creo debe de que haber sí, propuesta de sí, sí, uno eso sí es fundamental. y bagaje, ¿no? Sí, exactamente. Y no hace falta ser especialistas en el tema, sino simplemente entender las posibilidades ya que se pueden hacer incluso con instrumentos modernos. No necesitamos tener el instrumento Claro. antiguo así o la especialidad precisa para hacerlo, ¿no? Entonces Aunque eso dicen es interesante. que la música se entiende mejor a partir de los instrumentos para los cuales fue hecha. Ujú. Sin embargo, no se tiene acceso a todos los instrumentos, ¿no? Y incluso aquí es muy difícil hacer música antigua con instrumentos históricos, ¿no? Pero yo creo que el enfoque en la interpretación es lo que importa desde mi punto de vista. Muy Sí, bien. correcto. Perdona, ahí apagué un micrófono Sí, para que no sí, sí. hubiera feedback. Está bien. Yo quisiera ahorita que están en la discusión tan interesante, poner una perspectiva al contrario. Es curioso cómo cuando encontramos trabajos de gente haciendo análisis o explicando sobre esos procesos, normalmente lo hacemos con términos de nuestro siglo, el siglo XXI. Estamos hablando de áreas tonales 2, 5, 1, cuando realmente ese concepto no existía como tal en esa época. Hablar de cadencia, pues, la verdad, cadencia como la entendemos nosotros, cadencia auténtica perfecta e imperfecta, no significaba lo mismo para ellos. Cláusula, ¿no? Exacto. Hay un montón de términos diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo en la exposición que tuvo Ángel, por ejemplo, tuvo a bien hablar de procesos contrapuntísticos, intervalos, porque pues así se tenía que hablar. Sería como muy extraño hablar de la música de Gesualdo, ¿no? En términos de un quinto con una novena suspendida. No tiene sentido, ¿no? Y todavía encontramos muchos trabajos, muy buenos trabajos, por cierto, que tienen que recurrir a eso, ¿no? Para poder explicar un fenómeno. Y pensemos, por ejemplo, en Schenker. En Schenker, que es una teoría que nos gusta y que entendemos la profundidad de los conceptos de Schenker, ¿no? Schenker utiliza ciertas palabras porque realmente significa algo. Términos que en alemán son muy claros, pero al ser traducidos pierden Ujú. alguna traducción, ¿no? Y entonces nos preocupamos mucho, ¿no? Bueno, pues ahora Sí. imagínate si estamos hablando de un madrigal, de unas disminuciones, de cómo nos acercamos a una cadencia de Tenorizans, por ejemplo, pero estamos hablando en términos de 2-5-1 o un quinto 7 cada un primero, o sea, es completamente anacrónico y se pierde muchísimo. Sí, es correcto. Las herramientas que se ocupan deben de ser acorde a la época. Analizar música de periodos anteriores a la forma sonata, pienso
que es de lo mismo que estás hablando, ¿no? Se pierde mucho y no es la única herramienta que habría que utilizar, sino habría que allegarse de otras, ¿no? No solo musicales, también analizar texto, analizar los endecasílabos y todas esta cuestión, textual. En fin, mientras más herramientas tengamos para analizar la música, mejor propuesta interpretativa podemos hacer, ¿no? Muy de acuerdo con todos ustedes. Por desgracia, debo cortar esta discusión que está poniendo interesante para dar paso a la última ponencia del día de hoy. Así que le damos un aplauso a Muchísimas gracias. por la presentación y continuamos en un momento más.